Hoy tendremos el seminario La crisis en la zona euro y el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Nosotros vamos a tener el día de hoy dos presentaciones con sus respectivos comentarios, ¿sí?, dentro del marco de la cátedra Javier Gorostiaga, que es impulsada desde nuestra universidad. Cabe señalar que dentro de los panelistas hay 3 personas que compartieron en su momento con el padre Gorostiaga, como son Trevor Evans, ¿verdad?, Arturo Grisby y el profesor Oscar Neira. Los 3 compartieron experiencias y trabajaron de cerca con el padre Gorostiaga. La cátedra Javier Gorostiaga pretende generar nuevas rutas de pensamiento propio y acción en temáticas de desarrollo, educación y ciudadanía, con académicos, investigadores, estudiantes, líderes y actores sociales, a través del estudio, la investigación y el debate interdisciplinario, crítico y propositivo. Para la jornada 2011-12, el eje central del trabajo de la cátedra es desarrollo y ciudadanía. Este abre puertas a una reflexión académica comprometida con una labor investigativa, docente y articulada a una proyección social ética, solidaria y receptiva del papel estratégico que deben desempeñar las ciudadanías activas en la construcción de un desarrollo sensible a la justicia social, a la pluralidad cultural y la heterogeneidad. El seminario La crisis de la zona euro y el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica es el segundo de una serie de 5 seminarios organizados por el Instituto de Investigación Aplicada y Promoción del Desarrollo Local, NITLAPAN, con la colaboración del Instituto de Política y Gestión del Desarrollo de la Universidad de Amberes y el apoyo de la Dirección de Investigación de la UCA y el Comité de la Cátedra Javier Gorostiaga. Vamos a comenzar con la crisis en la zona euro, una crítica a las políticas autoritarias de la Unión Europea. Será presentada por Trevor Evans, de origen británico, es catedrático de Economía Monetaria en la Escuela Superior para la Economía y Leyes de Berlín, Alemania, y director del Instituto para la Economía Política Internacional de la misma universidad. Desde el año 2000 es miembro del Comité de Coordinación de la Red de Economistas Europeos para una Política Económica Alternativa en Europa, el Grupo Euromemo. Trabajó en la Coordinadora Regional para Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES, en Managua en el 84-86 y en el 90-96, en los periodos que compartió con el padre Gorostiaga, con el profesor Grisby y el profesor Neira. Dejamos entonces al profesor Evans con su presentación. La unificación monetaria europea, inaugurado en 1999, fue el proyecto más ambicioso de la Unión Europea. Se inició con 11 países y ahora tiene 17 miembros. Y este proyecto de unificación monetaria fue visto para muchos años como un gran éxito, incluso un modelo para los países de Asia del Este, también de cierta manera para los países del cono sur de América Latina. Pero desde mayo de 2010, este proyecto del euro se encuentra en una grande crisis y existe una gran posibilidad que la crisis se van a profundizarse aún más. Y la respuesta de las autoridades de la Unión Europea han sido una política de imponer reglas fiscales muy duro. Una política que han sido muy criticado. Políticamente han sido criticados por ser una política muy autoritaria. En efecto, los países como Grecia y Portugal se quitaron la democracia. Están gobernados por gente mandada de la Comisión Europea en Bruselas. Socialmente, las políticas de recortes de los gastos en salarios y en los gastos sociales no se han visto en Europa desde los años 30.
para ustedes en América Latina, ustedes han visto esta especie, pero en Grecia los salarios reales se han cortado en 25% en los últimos 2 años. Y consecuentemente hay un aumento en la pobreza y en la diferenciación social. Y finalmente, económicamente han sido criticados porque es una política absolutamente equivocada. Los déficits fiscales no son causa de la crisis en el área euro. Los déficits fiscales son consecuencia de la crisis, no la causa. Y para entender esto, tenemos que ver las 2 fuentes principales de la crisis. El primer fuente tiene que ver con la crisis financiera que empezó en Estados Unidos en 2007. Hace muchos años, el crecimiento económico en Estados Unidos han sido dependiente de gastos de consumo financiado por crédito. Los salarios casi no se aumentan en los Estados Unidos en 30 años. Entonces, se dependió en estos créditos, vinculado con burbujas en los años 90, una burbuja en el mercado de valores, el llamado Internet Revolution. En la última década fue una burbuja en los precios de los inmobiliarios. Y el problema para Europa es que los grandes bancos europeos se metieron en los Estados Unidos pensando que iban a ganar grandes ganancias por esta especie de crédito. Así, cuando la crisis se rompió en 2007, se tocó inmediatamente no solamente a los bancos de los Estados Unidos, sino también a todos los grandes bancos europeos. Y en octubre de 2008, después del colapso del banco de inversiones Lehman Brothers, se tuvieron que intervenir en los bancos en los Estados Unidos y en Europa para evitar un colapso del sistema financiero internacional. Y esto costó mucho dinero para los gobiernos. Se lograron rescatar los bancos, pero por la crisis financiera los bancos dejaron de dar crédito a las empresas, incluso las grandes empresas más conocidas. Y a finales de 2008 y inicio de 2009 se dio una recesión muy profunda en Europa. La recesión más profunda desde el inicio de los años 1930. Otra vez el gobierno tuvo que intervenir. Aumentó sus gastos para intentar detener la profundidad de esta recesión. Esto también costó mucho dinero. Y finalmente, por la recesión, se bajó considerablemente los ingresos del Estado por los impuestos. Los trabajadores experimentaron mucho desempleo, no pagaron impuestos. Las empresas sufrieron una gran caída, las ganancias tampoco pagaron impuestos. Entonces, el resultado fue que el Estado tuvo que gastar plata, primero para rescatar a los bancos, segundo para detener la recesión profunda a finales de 2008, inicio de 2009, y en tercer lugar por la caída en los ingresos. Y esto resultó en un gran aumento en el déficit fiscal. Aquí se ven el déficit de los gobiernos en el área euro para el año 2007, es decir, antes de que se profundizó la crisis. Se ve que esto es para el área euro en su conjunto, el déficit igual a 0.6% del Producto Interno Bruto, es decir, casi ningún déficit. La mayoría de los países no tenían déficit. El único con un déficit
mayor fue Grecia, con un déficit de 6% del Producto Interno Bruto, no por tener gastos altos, sino porque los ingresos de los impuestos fueron muy bajos. Los ricos en Grecia no pagan impuestos. Es un poco como en Nicaragua, ¿no? Igual. Entonces, se ve con varios países, incluyendo España, teniendo un superávit. Con la crisis, el rescate de los bancos, la política expansiva y la caída en los impuestos, se subió los déficits. El promedio fue casi 7% en todo el área euro, Grecia con poco más de 15%, pero también Irlanda, España y Portugal con alrededor de 10%. Entonces se ve que los déficits fiscales fue consecuencia de la crisis que empezó en los Estados Unidos y no un resultado de la crisis. Entonces, la pregunta es, ¿por qué salió una crisis en el área euro? Porque también Estados Unidos, el gobierno tenía un déficit fiscal de 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, más o menos como Grecia, España. Gran Bretaña también tenía un déficit de alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. Y para explicar por qué había una crisis en la área euro y no una crisis comparable en Estados Unidos y Gran Bretaña, tenemos que ver el segundo factor muy importante. Y eso es la estructura de la área euro y los desbalances dentro de esa zona. Cuando los países entraron al euro en 1999, se vio que las tasas de interés en todos los Estados miembros cayeron a nivel alemán. Y cuando Grecia ingresó al euro 3 años más tarde, su tasa de interés también bajó. Entonces, para muchos países, entrar al euro implicó una reducción en las tasas de interés y por esto se aumentó la tasa de crecimiento en muchos de los países, sobre todo en el sur de Europa. En el norte, y sobre todo en Alemania, pasó de manera muy diferente. Se dio un crecimiento económico muy débil en Alemania, en fondo por las políticas del gobierno de reformar el mercado laboral. El gobierno socialdemócrata redujo el subsidio para los desempleados y con esto conscientemente se debilitó a los sindicatos y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial se creó un sector de salarios bajos en Alemania. Entonces, mientras se dio un crecimiento bastante fuerte en el sur de Europa, gracias al bajo en las tasas de interés, en Alemania se dio un crecimiento muy lento debido al bajo nivel del consumo por la nueva política laboral. Y el resultado de este proceso fue una divergencia muy importante en los costos laborales unitarios. Eso quizás parece un poco complicado, pero no es. Los costos laborales unitarios son el costo promedio de producir una unidad del producto. Y si vemos al inicio, todos los países son en 100 en 1998. Si vemos el caso de Francia, Francia es aquí mediados. Y en los años hasta la crisis en 2007, los salarios incrementaron aproximadamente
aproximadamente 15% los costos laborales unitarios. 15% en 7 años implica aproximadamente 2% por año, y esto es exactamente la meta del Banco Central Europeo para la inflación. Es decir, Francia siguió las metas del Banco Central Europeo. En Alemania, donde no hubo ningún incremento en los salarios reales, esto es esta línea fuerte aquí. Así se ve en esta línea azul que no hubo ningún incremento en los costos laborales unitarios en Alemania. Y esto fue una especie de política mercantilista. Por el contrario, en los países del sur de Europa, Grecia, Portugal y España, los costos laborales unitarios subieron mucho mayor que en Francia. Y esto es el problema central del área euro. Con esta tendencia se dio una gran imbalance en el comercio. Aquí tenemos Alemania. En el año 2000, Alemania tenía un superávit en su balance comercial de aproximadamente 50 billones de euros. Gracias a la moneda común, Alemania podía aumentar sus exportaciones hasta casi 200 billones en 2007, justo antes de la crisis. Por otro lado, los países del sur de Europa, España, Portugal y Grecia, empezaron en 2000 con un déficit en el balance comercial de alrededor de 80 billones de euros, pero este déficit se creció hasta llegar a 160 billones de euros en 2007. Entonces se ve esta estructura del euro permitió a Alemania subir su excedente en el comercio exterior, y los países del sur de Europa experimentaron este gran incremento en el déficit. Bueno, ¿cómo es posible que estos países tienen un déficit de más de 150 billones por año? Los bancos en Alemania y Francia le prestaron dinero para comprar las exportaciones de Alemania. Entonces, fue una situación no sostenible. Y dentro de este sistema, Grecia salió como el punto más débil. La crisis en Grecia fue lanzada a finales de 2009, cuando el nuevo gobierno socialista, el partido PASOK, anunció que el gobierno anterior, conservador, había, en fondo mentirado sobre los datos para el déficit fiscal. Con esto empezó un proceso de especulación en contra de bonos de Grecia en los primeros meses de 2010. Los gobiernos de Europa hicieron nada hasta que al inicio de mayo se llegó a un punto crítico cuando el mismo euro estaba perdiendo valor. Y al inicio de mayo, el entonces jefe del Fondo Monetario Internacional, el señor Strauss-Kahn, ya no es jefe más, y el entonces jefe del Banco Central Europeo, Trichet, que tampoco es jefe ahora, fueron juntos a la señora Merkel, el jefe del gobierno de Alemania, diciendo: tenemos una crisis grave. Usted tiene que aprovechar un préstamo para Grecia para detener esta crisis. Y dentro de unos días, las autoridades europeas sí dieron a Grecia un préstamo de 110 billones de euros
pero con fuertes condiciones que se cortaron los salarios, los gastos sociales, y así se logró detener la crisis en Grecia. Pero inmediatamente la especulación pasó a los bonos del gobierno de Portugal y de España. Y con eso, las autoridades europeas establecieron un fondo de rescate, el Fondo para la Estabilización Financiera Europeo, con 440 billones de euros. Aún más importante, el Banco Central Europeo empezó a comprar algunos bonos del gobierno de Portugal y España en el mercado de valores, con el compromiso de los gobiernos de Portugal y España a cortar los salarios en el sector público y las rentas. Y con eso se logró una cierta estabilidad en la segunda mitad de 2010. Pero el año pasado, 2011, la crisis resurgió. Y había dos factores claves aquí. En abril de 2011 se decidió establecer una nueva fondo permanente, el Mecanismo para la Estabilidad Financiera, con 700 billones de euros, aún más grande, pero al mismo tiempo, a insistencia del gobierno alemán, se dijo que los inversionistas privados tenían que compartir las pérdidas en el futuro. Bueno, sueño bueno, ¿no? Porque esta gente tiene plata, están invirtiendo en estos bonos, ¿por qué no deben compartir las pérdidas? El problema fue, si ustedes compraron bonos y se dieron que ustedes tenían que compartir las pérdidas en el futuro, ¿qué hagan ustedes? Vender los bonos lo más rápido posible. Y esto es lo que pasó. Todo. Los inversionistas privados empezaron a vender los bonos de Grecia, de España, de Portugal, de Italia e incluso de Francia. Entonces, con esto se agudizó mucho la crisis. Y en segundo lugar, los inversionistas privados se dieron cuenta que si tú pongas condiciones en los países de cortar los salarios, de cortar los gastos sociales, te vas a producir una recesión fuerte. Y como vimos en América Latina en los años 80, si los países están en una recesión, no pueden pagar la deuda externa. Entonces, en la segunda mitad del año pasado, las inversionistas privadas se dieron cuenta que la política de la Unión Europea estaba resultando en profundas recesiones en Grecia, en Portugal, en España, en Irlanda y previsto en Italia. Y con esto la crisis se profundizó aún más. Y en esta situación, la Unión Europea fue obvio, tuve que hacer algo. En los últimos meses del año pasado hubo cumbres, ¿cumbres se llaman? Cumbres, casi 2 o 3 semanas. El cumbre final que realmente iba a resolver el problema. Pero el problema es que no se resolvió nada. En primer lugar, aunque hay 17 miembros de la área euro, las discusiones son solamente entre 2 países, Alemania y Francia. Y Alemania dicen lo que pasa. Los franceses tuvieron que conceder en casi todo sus demandas. Y para Alemania, la política central fue establecer
reglas absolutamente fijas para los gastos del Estado, los gastos públicos. Y mediados del año pasado se implementaron lo que se llaman, se utiliza una palabra en inglés, six-pack. ¿Qué es un six-pack? Cuando te compras 6 cervezas en un pack. Paquete de 6. Paquete de 6, gracias Oscar. Entonces, el paquete de 6 nuevas leyes que imponen reglas súper fijo en los países sobre los gastos. Prohíben que los gobiernos tienen déficit, pero no prohíben que los gobiernos tienen superávits. Prohíben que los países no tienen déficit comercial, pero no prohíbe los países que tienen un superávit, como Alemania. Prohíben que los salarios suban más que la productividad laboral, como fue el caso en Grecia, España y Portugal, pero no lo prohíbe que los salarios suban menos que la productividad, como en Alemania. Entonces, un paquete muy fuerte que fue cambiado al inicio de este año en el llamado Pacto Fiscal, a la iniciativa de Alemania otra vez, los países deben introducir en su constitución, la Magna Carta, que se prohíbe cualquier déficit fiscal. En términos económicos es una locura, pero esto es lo que están planteando. Hubo propuestas de muchos economistas que el problema de los países periféricos del área euro se podría resolver por emitir bonos comunes del área euro. Esto fue rechazado por Alemania. Hubo una intervención limitada de parte del Banco Central Europeo en el mercado de bonos, pero esto también es fuertemente criticado por Alemania, y ayer mismo el jefe del Banco Central Alemania reivindicó que se terminan con esta política. Entonces, hay una situación ahora donde a la iniciativa de Alemania se está insistiendo que todos los países pongan reglas fijas para tener una balanza fiscal sin déficit. Pero la recesión actual en los países del sur resulta en que los déficits están aumentando. España hace 2 días anunció que no podía lograr la meta para el déficit fiscal este año. Por ser una recesión, se caen los ingresos de los impuestos y así es imposible lograr un balance en el fiscal. Entonces, lo que tenemos ahora en Europa no es un problema económico, es principalmente un problema político. Hay políticas, hay propuestas cómo se puede resolver el problema actual. En primer lugar, no hay una crisis financiera actual en Estados Unidos y en Gran Bretaña porque el Banco Central está interviniendo en los mercados para el bono del gobierno. Esto se tiene que hacer ahorita en Europa. Con esto se puede resolver el problema inmediato. En segundo lugar, por emitir bonos comunes europeos, se pueden lograr tasas de interés bajos para todos los países de la área euro. Hay muchísimo capital que es buscando un hogar. Ahora las tasas de interés en Alemania son por debajo de 2%. Es el más bajo desde la Guerra Segunda Mundial. ¿Por qué? Hay tanto dinero buscando una inversión segura. Y si se introduce bonos comunes europeos, se podría lograr esto para todos los países. Ahora en Europa tenemos una política monetaria común, pero ninguna política fiscal común. Nunca en la historia
hemos tenido un sistema monetario exitoso sin una política fiscal común. Alemania ahora está beneficiando en gran medida del proyecto del euro, pero no es pagando transferencias a los países del sur, como se encuentra, por ejemplo, dentro de Estados Unidos. Necesitamos también un programa de inversiones de largo plazo para países como Grecia, Portugal y, en alguna manera, España. Nunca se van a resolver sus problemas a través de cortes de salarios. Hay siempre países en Europa del Este que van a bajar los salarios más. Se necesita un programa de inversiones de largo plazo, de capacitación en nuevas industrias de alta tecnología. Una política de austeridad y cortes en los gastos fiscales nunca van a resolver la situación. Y finalmente, yo creo que entre los economistas progresistas tenemos muchas propuestas que debemos hacer con el sector financiero. Es súper grande. Se tiene que reducirlo profundamente. Se tiene que controlar los bancos y tiene que devolver los bancos al papel de financiar los proyectos de inversiones que son socialmente y ecológicamente deseables. Lo que no tenemos es una política para las grandes empresas multinacionales. Ellos andan fuera de las leyes y nadie, incluso yo diría la izquierda, saben qué hacer. Pero ellos están reestructurándose tanto en Europa como a nivel mundial. Y quizás esto es uno de los retos más complicados para la izquierda, tanto en Europa como aquí en América Latina. Ahora tendremos un espacio del comentario de la primera presentación que él hará el profesor Oscar Neira, máster en Economía con especialidad en Movilización y Política Macroeconómica, licenciado en Economía. Ha ocupado cargos de dirección relacionados con la formulación y evaluación de políticas públicas para el desarrollo y el fomento productivo, el fomento de la competitividad empresarial, especialista en política macroeconómica, políticas sectoriales y economía del desarrollo, consultor del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo BID y Naciones Unidas, PNUD, consultor de la FAO, así como agencias de cooperación externa para el desarrollo, y es autor de artículos sobre temas de competitividad y desarrollo en diferentes revistas. Hay mucha discusión sobre las consecuencias de la crisis en la zona euro y sus lecciones para la política económica. Hay mala prensa, obviamente, ¿verdad?, para el estado del bienestar, para el Robin Hood, ¿verdad? Y es una cosa importante que hay que debatir en esto, ¿verdad? Hay que ver si el estado del bienestar ha sido uno de los problemas, ¿verdad?, causantes de esto o no. Y para esto vamos a hacer unas pequeñas puntualizaciones, ¿verdad?, de lo que Trevor ha expuesto, ¿verdad? Quiero agradecer también a Francisco Mendoza de la carrera de Economía, ¿verdad?, por el apoyo también para conseguir información en esto. Bien, básicamente nosotros tenemos, ¿verdad?, que esta crisis que empezó en 2011, si uno lo compara con los Estados Unidos, Japón, ¿verdad?, el problema de la deuda pública, podemos ver de que la deuda de Japón o Estados Unidos es descomunal, ¿verdad?, 200% del PIB. Y sin embargo no hay ninguna discusión, ¿verdad?, o algún señalamiento crítico sobre eso. En el caso de los europeos ha sido todo un escándalo el problema de su deuda. Y otra cosa es de que si nosotros miramos los niveles de empleo, ¿verdad?, en conjunto de la Unión Europea, no están tan graves los problemas de desempleo como en Estados Unidos o en otras zonas, ¿verdad?, en las que también hay crisis. Esta es una crisis del mundo industrializado, de los países de ingresos altos, ¿verdad?, que tiene repercusiones fuertes. Y además, la balanza comercial también de la Unión Europea no está demasiado mal, ¿verdad? Si nosotros lo comparamos con el déficit comercial de los Estados Unidos, que es descomunal, financiado totalmente por los superávit de Japón y China, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el problema? Hay explicaciones muy tendenciosas en esto, obviamente. Una es que Europa está en apuros porque tiene un estado social del bienestar, ¿ya?,
tiene su Robin Hood que ha ayudado demasiado a los pobres y esto ha generado déficit. Pero si nosotros comparamos, como mostró Trevor, ¿ya? Aquí podemos ver el gasto público social de varios de los países de la Unión Europea. Y si fijamos, perdón, retrocedí. Si lo fijamos aquí, muchos de los países que están en crisis, ¿ya? No son los que tienen precisamente el gasto social más alto. ¿Ve? Los países que tienen el gasto social más alto son los que están fuera de la crisis. Los países del norte de Europa, que son los países que tienen estados sociales del bienestar fuertes, no están en el ojo del huracán de la crisis. El déficit no es el problema en el caso de Europa. ¿Ya? Como ha demostrado Trevor verá claramente, es una consecuencia de la contracción económica, de la recesión. No es la causante de la recesión. Si nosotros quisiéramos caracterizar el problema central en Europa, ¿ya? Como en Estados Unidos, es el problema del empleo, de reactivar la economía. ¿No? Ese es el problema central. Y un problema mucho más fundamental es el de la competitividad de Europa. ¿Ya? Es una región que a futuro tiene una competencia feroz de los países emergentes, principalmente China, ¿verdad? Pero además también de países como Estados Unidos, y en este tipo de contienda, ¿ya? Europa está perdiendo terreno, pues, y ese es un problema central de Europa. Aquí podemos ver que Reino Unido y Estados Unidos tienen préstamos de largo plazo pese a su gran problema de deuda, ¿ya? Tienen líneas de financiamiento con tasas de interés bajas, ¿ya? Mientras que muchos de los países europeos han tenido problemas serios, ¿verdad?, de financiamiento de su deuda, ¿verdad?, y en condiciones y estabilidad tal vez mucho mejor que Estados Unidos, ¿verdad?, y Reino Unido. ¿Dónde está el problema? Ya Trevor lo señalaba. Un problema central ha sido el hecho de querer montar una moneda común sin tener las instituciones políticas y sociales necesarias para lograr, ¿ya?, esa moneda común. Y básicamente, el hecho de tener una moneda común, como lo ha hecho Europa, ha introducido el viejo problema del patrón oro casi en Europa, ¿verdad? Recuerden ustedes que en los años 20, gracias precisamente al patrón oro, en buena medida la recesión económica, ¿verdad?, y los cracks financieros fueron descomunales. Y eso se tradujo en depresiones, ¿verdad?, hasta que Keynes empezó a hablar de la moneda fiat, de la moneda crédito, y de que el gasto público debería de ser expansivo y no recesivo para lograr salir de la crisis. ¿Ve? Sin embargo, tal como se ha hecho la construcción de la moneda común ahora, como se ha visto en las gráficas que ha presentado Trevor, Alemania ha sido el ganador en todo esto, ¿ya?, en detrimento del resto de los países europeos, sobre todo los del sur. Y esto ha creado enormes inestabilidades, ¿verdad? Ahí hay una gran flujo de capitales, ¿verdad?, que van hacia los países del sur de Europa, que han estado creciendo de forma desordenada, caótica, y eso ha sido una de las partes centrales del problema que ha estado enfrentando la Unión Europea, con beneficios muy sesgados a algunos de los países, especialmente ya Alemania, ¿verdad? Esto tiene consecuencias económicas serias, ¿verdad? Los costos y los precios han aumentado. Estos movimientos de capitales intensos ha hecho que se haya encarecido mucho la estructura de costos y la competitividad europea ha sido lesionada. El sector industrial ha perdido competitividad en este proceso y los países que tenían más o menos un comercio equilibrado en el 99 han empezado a deteriorar su balanza comercial, ¿verdad? Entonces, hay consecuencias muy indeseables en esto, ¿verdad? Como decía un autor, Alfred Gusenberg, ya mucho más fuertemente que lo que dijo Trevor, el nuevo modelo de gestión para Europa es: Alemania toma las decisiones, Francia da las conferencias de prensa y el resto de los países se limita a sentir. ¿Ve? Obviamente esta es una pérdida de la democracia, del proceso democrático en Europa, ¿ya? Y es un problema central de la construcción de la Unión Europea como zona, ¿verdad? Esto nos dice, ¿verdad?, que aún los europeos, con toda su cultura y todo, ¿verdad?, el problema de la integración económica y de la unidad económica ya no han logrado aún salvar los nacionalismos y los intereses particulares en esto. Entonces, ese es el problema central que está padeciendo Europa políticamente, ¿verdad?
Hay una concentración del poder, básicamente en Alemania, que es la que está dictando las reglas del juego para Europa, en su beneficio, no en beneficio de toda Europa. ¿Ya? Y esta estructura obviamente es ilegítima, ¿verdad? Eso implica pérdida de poder, ¿verdad? Para las poblaciones de los distintos países de Europa. Y eso implica que el juego democrático está también afectado. ¿Ve? ¿Qué es el camino que puede llevar a una mejora en esto? ¿Ya? Desgraciadamente, ¿verdad? Como decía Churchill, ¿verdad? Para la Guerra Mundial, sangre, sudor y lágrimas. ¿Por qué? Porque los cambios que hay que hacer en Europa son fuertes, así como nos han estado recomendando en América Latina, ¿verdad? Por muchos años, en las décadas pasadas, ¿verdad? De hacer cambios estructurales. Europa tiene que hacer cambios estructurales. ¿Ve? Ahora, pueden ser cambios estructurales que beneficien, ¿ya?, a una oligarquía, o pueden ser cambios estructurales que sean más democráticos y beneficien a la población. Pero estos cambios tienen que ver, uno, con dar legitimidad a las instituciones democráticas en Europa, al Parlamento Europeo, a las decisiones soberanas de las poblaciones en Europa. Eso es muy fundamental, ¿ya? Y eso implica no reducir, sino ampliar el juego democrático en Europa, ¿ya? Y eso implica ampliar el juego democrático, enfrentar los grandes capitales e intereses, ¿verdad?, y al sector financiero voraz que hay en la zona. Hay que reducir la brecha de ingresos. Definitivamente Europa no puede prosperar si no logra que los países del sur de Europa se converjan a los niveles de ingresos de los del norte de Europa. Y esto es central. Hay que ampliar la reforma al estado del bienestar, no menos estado del bienestar, sino más estado del bienestar con eficiencia, ¿ya?, con mayor capacidad de sostenibilidad financiera y todo eso, pero más estado del bienestar. Y todo esto pasa, ¿ya?, definitivamente por mejorar los ingresos fiscales, y eso implica impuesto a la riqueza y a la renta del capital, ya que es la madre del cordero de las políticas que se están decidiendo en Europa, ¿ya?, como en Estados Unidos, ¿ya? Los republicanos en Estados Unidos están a favor de reducir el gasto y de reducir los impuestos, ¿ya? ¿Cómo se va a bajar el déficit de esa manera? ¿Ya? ¿Ya? Por eso que muchos premios Nobel, ¿verdad?, eminentes en Estados Unidos dicen, no, tenemos que, ¿ya?, ampliar gasto, reducir mucho gasto militar, ¿verdad?, y eso implica no meternos en guerra, y subir los impuestos sobre todo a los sectores más pudientes, ¿verdad? Claro, eso es antipopular, ¿verdad?, pero ese es el punto central de lo que se podría hacer para la situación europea. Muchas gracias. Ahora haríamos un segundo momento la conferencia sobre el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica y el DR-CAFTA, un análisis político-económico. Esta presentación la hará Gloria Carrión Fonseca, quien es analista e investigadora en temas de economía política y desarrollo sostenible. Cursó una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo en Inglaterra y una doble licenciatura en Biología y Desarrollo Internacional de Trent University en Ontario, Canadá. Es analista y negociadora de la Misión Permanente de Nicaragua ante la OMC en Ginebra, Suiza, como oficial de programa del Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible en Ginebra. Además, es investigadora para el Instituto de Desarrollo Social de las Naciones Unidas en Ginebra y el Instituto de Investigación y Desarrollo Nirlapán en Managua. Tiene publicaciones tanto a nivel nacional como internacional en revistas como Envío y El Observador Económico. La verdad que es un placer estar aquí con ustedes hoy. Yo voy a traer un poco el foco a Nicaragua, aunque siempre viendo hacia Europa, ¿no?, pero desde otra perspectiva. El foco, digamos, el argumento central hoy, el día de hoy, vamos a hablar sobre el acuerdo de asociación, pero visto también desde lo que ocurrió con CAFTA. Entonces, de alguna manera CAFTA va a estar atrás, en el telón, detrás, pero nos vamos a enfocar en el acuerdo con Europa. Hay 4 ideas que yo quisiera a ustedes dejarles el día de hoy, y estas, digamos, giran alrededor de una idea principal, que es la siguiente: la economía es política.
y la creación de la política comercial en sí no es un proceso neutro, sino más bien un proceso en el que se escogen a ganadores y perdedores. Y en el momento en que uno se posiciona en ese lugar, ya sabemos, ¿verdad?, que la economía no es un montón de conocimientos técnicos que se aplican, sino que incluye a un sinnúmero de actores que tienen sus intereses, sus estrategias y que logran tener, digamos, resultados específicos de esos regímenes comerciales. En ese sentido, las ideas importan, e importan mucho porque las ideas pueden crear realidades y transformarlas también. En la economía de mercado existe una idea que es potente, y es la siguiente, que el libre comercio por sí solo genera desarrollo. Ahora, por otro lado, el poder, como tal, como se ha expresado en muchos análisis, y digamos aquí en este sentido Foucault es como una línea, una luz en el camino. El poder es también omnipresente, está omnipresente en cada uno de estos regímenes comerciales, incluyendo los tratados de libre comercio. Entonces, en ese sentido, cualquier tipo de negociación está permeada por relaciones de poder desiguales, asimetrías, conocimientos, diferencias de conocimientos y, por tanto, acceso o falta de acceso a los centros de poder por parte de los actores principales. Ok, ahora bien, ¿qué son los acuerdos regionales comerciales? Los acuerdos regionales como el CAFTA y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea ofrecen para los países en desarrollo como Nicaragua un canje político-económico que es fundamental y que, digamos, lo que propone es lo siguiente. Europa le dice a Nicaragua y a Centroamérica: yo te ofrezco mayor acceso a mi mercado a cambio de que vos como país adquirás compromisos en el marco de la Organización Mundial del Comercio que van, digamos, más allá de los que se establecieron en la OMC. Entonces, entran en negociación y dicen, en temas como la propiedad intelectual, los servicios y la inversión, ustedes van a adquirir compromisos que van más allá en esos temas de los que ya firmaron en el marco de la OMC. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque para muchos países digamos, emergentes e incluso los países desarrollados, estas herramientas de políticas que ahora, digamos, de alguna manera se ilegalizan a través de la firma de estos acuerdos, fueron centrales para despegar en su propio crecimiento económico, para desarrollarse en sí. Y en ese sentido estamos hablando de tecnologías, de innovaciones, de patentes sobre conocimientos y demás, que en el futuro van a ser centrales, porque la economía del futuro está basada en el conocimiento y sobre todo en quién lo tiene y quién accede a él. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder y es también poder económico. Entonces, a través de estos acuerdos, Europa y Estados Unidos están asegurando las bases de su competitividad internacional. De manera que, digamos, están asegurando las patentes sobre las medicinas que les interesan, las patentes sobre los procesos tecnológicos que lo van a seguir manteniendo en el status quo que tienen ahora en la economía internacional. Muchísimo más importante esto en el marco de una crisis como la que acabamos de conversar. Ahora bien, si pensamos en las negociaciones de estos acuerdos, ¿verdad?, como en una historia, sabemos que para tener, digamos, los ingredientes para tener una buena historia siempre necesitan, digamos, tener buenos personajes, un buen conflicto y un desenlace, ¿ya?, donde se resuelve el conflicto o no. Pero es decir, entonces, en CAFTA-DR y el Acuerdo de Asociación podríamos entenderlo usando esta sencilla estructura narrativa. Entonces, si nos centramos en eso, en quiénes fueron los personajes de esta historia, podemos empezar nombrando al sector privado organizado en Nicaragua. Y ahí, más específicamente, a las cámaras económicas y sectoriales, como la Comisión Nacional, ¿verdad?, de Productores de Azúcar, la CNPA, los mataderos industriales, que son también los principales exportadores de la carne en este país,
la Asociación Nicaragüense del Textil y la Confección, ANITEC, y la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo. Estos fueron los actores principales en ambos acuerdos, ¿no? En CAFTA y en el acuerdo de asociación. Por otro lado, tenemos a la sociedad civil y ahí, digamos, estamos incluyendo a ONGs y movimientos sociales como la Iniciativa CID, el Movimiento Anti-CAFTA, la Coordinadora Civil y el Movimiento Social Nicaragüense Otro Mundo es Posible. Muchas de estas organizaciones y redes, como la sociedad civil, por ejemplo, están compuestas por un sinnúmero de ONG a nivel centroamericano y en el marco o en el capítulo nicaragüense figura la FENACOOP, ¿no? la Federación de Cooperativas del Agro, también el Centro Humboldt, que es una ONG ambientalista, y creo que nada más, ¿verdad? Creo que esas dos. Ah, bueno, y también la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar. Ellos han sido, digamos, los actores por parte de la sociedad civil que han dado seguimiento a las negociaciones. Ahora, tanto en el marco de CAFTA como en el acuerdo de asociación, la sociedad civil se dividió, tomó dos diferentes bandos, ¿verdad? Por un lado, aquellos movimientos sociales que consideraron que el acuerdo era simplemente rechazable porque estaba basado en intereses geopolíticos tanto de Estados Unidos como de Europa, o porque existían asimetrías demasiado profundas como para que Nicaragua realmente pudiera beneficiarse. Estos, por lo general, digamos, estuvieron ahí centrados el movimiento anti-CAFTA y el movimiento Otro Mundo es Posible, al igual que la Coordinadora Civil, para el acuerdo de asociación y el movimiento anti-CAFTA para el acuerdo del DR-CAFTA. En el otro bando teníamos a organizaciones como la Iniciativa CID, que les comentaba, entre otras, que ellos, su planteamiento es no hay solo que pelear en las calles, sino que hay que ir a las negociaciones a tratar de incidir ese proceso y poder por lo menos llevar las voces de aquellos que no la tienen. Por lo general, las negociaciones tienen lo que se llama un cuarto de al lado, que es literalmente una sala que está al lado donde están los negociadores de los gobiernos. Y ahí se encuentran tanto el sector privado como la sociedad civil. Ahora bien, y es ahí donde viene el tema del poder y por qué, y es cuando la economía se vuelve política, ¿verdad? Porque para tener acceso, digamos, a los negociadores que están al lado, es necesario, primero que nada, tener recursos financieros para poder volar a todas las capitales donde se llevan a cabo las negociaciones comerciales, que generalmente ocurren en otros lugares. En el caso de Europa, bueno, había que pagarse boletos para ir a Madrid, para ir a Bruselas, para ir a otros países centroamericanos, y claramente no todo el mundo tiene, ¿verdad?, los recursos como para hacer eso. Por otro lado, el conocimiento técnico, las cámaras sectoriales de los grupos de poder en Nicaragua, si, digamos, tienen acceso a consultores internacionales con los que pudieron, tanto en CAFTA como en el acuerdo de asociación, escribir y diseñar posiciones de negociación en cuanto a los acuerdos. Las organizaciones civiles no contaban con ese apoyo, entonces eso fue delimitando su nivel su radio de influencia y su capacidad de ejercer poder también, ¿verdad? Por otro lado, el sector privado también ha mantenido una relación bastante simbiótica con los negociadores comerciales nicaragüenses. ¿Por qué? Porque por lo general estas personas se concentran en la parte, digamos, más técnica del comercio, pero son estos otros actores quienes tienen realmente la información del día a día de cómo van sus sectores. Entonces, era para el gobierno muy importante tener esa alianza con el sector privado, de modo que ellos tuvieran acceso a esa información, ¿verdad? Y por otro lado, al sector privado le convenía porque podía incluir sus intereses en la estrategia de negociación nacional. Esto se vio de la misma manera en CAFTA como en el acuerdo de asociación con Europa. Ahora bien, digamos, ya más claro sobre quiénes son nuestros personajes, podemos pasar a cuál fue el conflicto. Tanto en Europa como en Estados Unidos, Centroamérica ya contaba con un acceso preferencial a sus mercados. Antes del CAFTA-DR, Nicaragua ya exportaba, y Centroamérica también, más del 80% de sus productos a través de lo que se llamó la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Okay. Y por otro lado, con Europa, Centroamérica también exportaba alrededor del 80% de sus productos a través del Sistema Generalizado de Preferencias, SGP.
Ahora, ¿qué pasa? Estos instrumentos, digamos, comerciales, preferenciales, son unilaterales y muy volátiles políticamente, porque tanto Europa como Estados Unidos puede de la noche a la mañana cambiar las preferencias, es decir, el acceso preferencial que te otorga. Entonces, podía un día, desde Bruselas, el comisionado decir, bueno, Nicaragua ya no puede exportar papas a la Unión Europea porque ahora la prioridad es arroz. Entonces, esto justamente volvió, digamos, muy importante la necesidad de legalizar ese acceso preferencial a través de un tratado de libre comercio. Entonces, por lo general, los gobiernos de países en desarrollo buscan estos tratados para poder estabilizar ese acceso y que no sea tan inestable. En ambos contextos, estos accesos preferenciales ya iban a caducar además, entonces la presión era aún mayor y por tanto se precipitó, digamos, la entrada. Ahora bien, otros elementos son también importantes, ¿verdad? Porque en el marco de CAFTA, digamos, la ideología del gobierno de Bolaños era bastante afín con la ideología del libre mercado. Entonces, en ese sentido, no hubo mucho revuelo, mucha discusión, sino que simplemente se dijo, no, CAFTA es la solución al desarrollo, entonces vamos a perseguir esto, ¿no? En cambio, con el acuerdo de asociación, el actual gobierno plantea una política comercial que va como en dos vías. Por un lado, está yendo hacia la apertura tradicional comercial y por otro, está buscando, digamos, acuerdos alternativos de integración llamado ALBA, ¿no? Entonces, digamos, la política comercial está así, a dos niveles y en dos vías, que a veces se contradicen y a veces se complementan. Ahora, también existe en estos países un miedo a quedarse fuera de estos acuerdos. Y esto es más, cuando Trevor hablaba de cómo hubo una especie de comportamiento de salir corriendo con la venta de los bonos, ¿no? Rápidamente hay como un miedo que de alguna manera entra en el comportamiento de los mercados internacionales, especialmente el financiero, que también de alguna forma juega en esto, porque muchos de estos países dicen, no, prefiero estar dentro, aunque me vaya a afectar de alguna manera, prefiero quedarme dentro a que otro país agarre la cuota que me pudo haber quedado a mí. Entonces, esto también, aunque es muy subjetivo, está dentro de la toma de decisión de estos estados. Ahora, entonces, ¿qué fue lo que pasó con ambos acuerdos? Bueno, tanto en CAFTA como en ALBA, como en ADA, el acuerdo de asociación, como les digo, el sector privado ejerció un poder estructural en las negociaciones y la batalla también se llevó en un nivel profundamente ideológico, especialmente con los movimientos sociales que estaban en contra de estos acuerdos. En el marco de CAFTA, el movimiento anti-CAFTA había logrado permear la opinión pública de una manera muy crítica en relación al acuerdo, cuestionando las asimetrías, las desigualdades y demás. De modo que el gobierno de Bolaños decidió organizar una campaña mediática para transformar la percepción de la opinión pública en beneficio de CAFTA y de las negociaciones. Entonces creó una estrategia que se llamó el CAFTA-DR, nuestro puente al futuro, a fin de desarticular al movimiento anti-CAFTA, y la forma en que lo hacían era creando spots, brochures, digamos, anuncios en los periódicos, que lo que hacía era que unía la palabra CAFTA a cosas muy positivas, como CAFTA es igual a empleos, CAFTA es igual a más parques, a mejores productos y demás. Y esto tuvo un efecto realmente demoledor en el movimiento anti-CAFTA, de modo que cuando ya se hicieron, digamos, algunas tomas de opinión, quedó plasmado la diferencia, ¿no? De cuando, digamos, antes de la entrada de esa campaña, meses después de la implementación de la campaña, se ve la diferencia rotunda, pues, en la opinión pública pro-CAFTA.
Por otro lado, las propuestas de la iniciativa CIDE, que había decidido tomar la ruta de influenciar las negociaciones, quedó diluida. Quedó diluida porque, por lo que venimos hablando, porque no tenían el acceso directo a los negociadores, porque muchas veces el sector privado simplemente intercambiaba opinión a través de un café o pláticas en los pasillos o por teléfono, ¿verdad? Acceso que estos actores no tenían. Entonces su influencia quedó, la verdad, muy reducida. También no sé si se acuerdan de las discusiones sobre la agenda complementaria, que cuando uno lee la agenda complementaria del CAFTA original, ve que tenía muchísimo más diente, mucho más poder en términos legales que lo que finalmente se terminó aprobando en la Asamblea. Ahora, cuando hablamos con muchos de estos actores sociales en relación al acuerdo de asociación, lo que comentan es que, contradictoriamente a lo que Europa proyectaba antes de entrar en negociaciones con Centroamérica, la apertura fue muchísimo menor que en CAFTA. Es decir, en CAFTA todos los negociadores tenían reuniones diarias con su sector privado y la sociedad civil, ¿verdad?, para contarles un poco cómo iba la negociación y hacer un intercambio. Pero en el acuerdo de asociación, la reunión era una vez a la semana, la información no fluía, los textos no estaban disponibles y sintieron en general que hubo una reducción de por lo menos el espacio formal para hacer este tipo de intercambio. Ahora, la negociación fue propuesta de región a región. Pero mientras la Unión Europea tenía un mandato muy claro de cuáles iban a ser, digamos, el piso y el techo, así se dice, ¿no?, en negociación, que es cuánto estás dispuesto a dar y cuánto no, eso ya Europa lo tenía claramente trazado 2 años antes de entrar en negociación. Centroamérica no tenía ningún mandato y fue muy difícil la coordinación entre países porque siempre hay rupturas, especialmente en los productos más competitivos y aquellos productos que están ligados a los grupos de poder económicos en la región. Entonces, en este sentido, hubo mucha división, ¿no?, dentro del bloque centroamericano, se agudizaban, digamos, las diferencias y cada uno quería un pedazo del pastel. La negociación duró 3 años y se generó durante 8 rondas y que concluyeron en el 2010. Ahora, aparentemente Centroamérica es un socio comercial minoritario, porque si nosotros vemos las exportaciones de Centroamérica, estas representan solo un 0.7% de las importaciones totales de Europa. Es decir, Europa importa desde Nicaragua 0.7%, algo muy, muy, muy pequeño, ¿verdad? Sin embargo, la Unión Europea es el tercer socio comercial de Centroamérica, recibiendo alrededor de 13.8% de sus exportaciones. Y por otro lado, es un gran inversor en la región. En el proceso, siguiendo con lo que hablábamos, digamos, estuvo plagado de profundas asimetrías. Por ejemplo, Europa, si bien liberalizó el 91% de sus productos, es decir, el 91% de su universo de productos está disponible para que, en teoría, Centroamérica exporte, si bien liberalizó este porcentaje, al mismo tiempo protegió lo que Europa considera un producto sensible o productos sensibles que casualmente coinciden con los productos más competitivos de Nicaragua y de Centroamérica. Y estamos hablando de carne, leche, azúcar, entre otros. ¿Qué pasa? Para esos productos nunca va a haber libre comercio. Siempre se va a tratar con cuotas que aumentan en el tiempo. Y que vamos luego a verlas de manera comparativa porque es muy interesante cuando vemos versus CAFTA, ¿no?, que obtuvo Nicaragua. Por otro lado, la Unión Europea entonces obtuvo en ese sentido lo que se llama un trato especial y diferenciado para economías que en el marco de la Organización Mundial del Comercio solo lo reciben los países en desarrollo. Cuando en la OMC se crearon los acuerdos, ¿verdad?, de cómo se iba a manejar el comercio internacional, se dijo, está bien, reconocemos que hay asimetrías muy profundas en la economía mundial, entonces vamos a permitirle a los países en desarrollo que por ejemplo, implementen los compromisos en mucho más tiempo que el resto de países, entre otras cosas. Y también que declaren qué productos consideran sensibles.
Bueno, la Unión Europea logró en este acuerdo comercial regional ubicar productos sensibles cuando en el marco de la Organización Mundial del Comercio nunca lo hubieran podido hacer. Por otro lado, también consiguió algo que a nivel mundial todo el mundo considera que es un disparate, especialmente en la OMC, que se llama las indicaciones geográficas. ¿Por qué? Porque las indicaciones geográficas lo que implican, y esto está enmarcado en la propiedad intelectual, una indicación geográfica tiene que ver con el origen de un producto. Por ejemplo, el queso parmesano, dicen los europeos, que no debe de llamarse. Es decir, ningún queso parmesano que venga de cualquier otro país puede llamarse como tal porque el queso parmesano viene de la región de Parma, en Italia únicamente. Entonces ellos quieren que la economía mundial y los actores de la economía mundial les reconozcan ese monopolio por el hecho de que ese queso vino de esa ciudad. Sin embargo, para los otros, ¿verdad?, que están en la mesa de negociación, les dicen esto es un monopolio ridículo porque nosotros también tenemos derecho a, si lo podemos hacer de manera tan competitiva o más que ustedes, denominarlo como tal. Bueno, en el acuerdo con Europa, en el acuerdo de asociación con Europa, Europa logró incluir indicaciones geográficas. Y no solo eso, sino ya tener una lista de varios productos de cuáles ya pueden tener esa protección en Nicaragua y en Centroamérica. Si quieres vemos las slides. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de las cuotas en estos acuerdos? En la columna izquierda está el acuerdo de asociación, en la derecha CAFTA. Entonces, en términos de la exportación de carne, la cuota regional que Nicaragua, que la región obtuvo en el acuerdo fue de 9.500 toneladas con un incremento anual de 475. Y Nicaragua en particular obtuvo 500 toneladas que van a crecer en 25 toneladas cada año. En comparación con CAFTA, solo Nicaragua, solita ella, obtuvo 10.500 toneladas con un crecimiento del 5%. Es decir, lo que obtuvo Nicaragua, en general la región en el acuerdo de asociación, es mínimo en comparación con CAFTA. Más aún cuando la carne ya tiene una capacidad productiva y exportadora de 25.000 toneladas anuales, ¿verdad? Ninguna de estas cuotas llega o se acerca a esa capacidad que ya tenemos para exportar. En el caso del azúcar pasa algo muy parecido. Tenemos una cuota regional de 150.000 toneladas con un crecimiento de 4.500 anuales, en el acuerdo de asociación, y en CAFTA, digamos, está más o menos, es decir, empieza abajo, pero en el año 15 más o menos llega a parecerse a lo que Europa dio. En ese sentido, ambos acuerdos queda claramente plasmado de que el azúcar, ¿verdad?, para ambos países es muy contenciosa, pero históricamente ha sido así. Luego, en el textil y confección, en el acuerdo de asociación, Nicaragua en particular recibió una cuota de 8.75 millones de toneladas y puede importar insumos de otros países por un periodo de 5 años. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque en general es más barato importar estos insumos desde China que de Europa o de Estados Unidos. Pero entonces, cuando comparamos con CAFTA, tenemos que solo Nicaragua también obtuvo una cuota de 100 millones de toneladas para importar, ¿verdad?, esos mismos insumos por un periodo de 10 años. 100 toneladas versus 8 toneladas, ¿ok? 8 millones, 100 y 8 millones. En lácteos, la situación es un poco diferente. Por lo general, ellos han tenido una posición más proteccionista porque dicen, si Europa o Estados Unidos no exporta leche en polvo, es muy fácil ponerle agua y que compita con la leche que nosotros producimos acá. Entonces, siempre se fueron por tener cuotas muy bajas. Entonces, en el acuerdo de asociación, Nicaragua obtuvo una cuota de leche en polvo de 200 toneladas, es decir, que puede exportar a Europa esa pequeña cantidad, pero Europa puede solo exportar la misma pequeña cantidad, ¿ok? Y de esa manera se protegieron. Pero cuando también comparamos con CAFTA,
vemos que los lácteos en particular, a diferencia de con Europa, que es un número bastante pequeño, 400, obtuvieron 1.500 toneladas. ¿Okay? Esto solamente, solo es para ilustrar las disparidades y también, por otro lado, el hecho de que la mayor parte de estas cuotas no reflejan la capacidad actual que tiene Nicaragua para de producir y de exportar. Entonces, digamos, hay un cierto límite a lo que podemos llamar libre comercio. Bueno, para ir cerrando, me gustaría también decirles que a cambio de estas cuotas que vimos aquí, el canje político-económico de Nicaragua en ambos acuerdos fue el siguiente. A cambio de cuotas en carne, lácteos, etcétera, Nicaragua se comprometió a delimitar aún más, digamos, su espacio de políticas. ¿Y qué es esto? El espacio de políticas se refiere a la capacidad que tiene un país y la libertad que tiene un país para diseñar políticas económicas y sociales que vayan dirigidas hacia un desarrollo cada vez más inclusivo. En este sentido, ¿verdad? Los capítulos de propiedad intelectual e inversión en ambos acuerdos limitan esa capacidad para este país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Nicaragua, en el caso de una emergencia de salud pública, ya lo que se considera como tal, como una emergencia de salud pública, son algunas situaciones. Es decir, no es que el país puede decir, ocurre un desastre y dice, bueno, yo declaro que es una emergencia de salud pública y por tanto puedo importar medicamentos genéricos de donde yo quiera. Esto ya no se puede. Esto hay que ir a ver la letra pequeña de los acuerdos para poder decir, ok, esto sí constituye una emergencia, esto no. ¿Okay? ¿Y esto por qué? Porque las farmacéuticas tienen patentes y las patentes son poderosísimas y las farmacéuticas también. Por otro lado, el país se comprometió a 2 convenios internacionales que son peligrosísimos. Uno es el Convenio de Budapest y otro el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, que lo que permite es patentar la riqueza genética de Centroamérica. Entonces, en estos convenios, la definición de lo que constituye un microorganismo no está definida. Simplemente se dice, es posible patentar microorganismos. Pero en términos científicos esto es peligroso. ¿Por qué? Porque entonces cualquier cosa, que además cualquier cosa tiene material genético, es patentable. ¿Okay? Entonces, ¿esto qué podría ser? Por ejemplo, alguien que venga de, no sé, Novartis, ¿verdad? La farmacéutica, que venga aquí a la selva, ¿no? A Usahuas, van ahí, y entonces hablan con la gente de la localidad, y les cuentan, bueno, esta planta sirve para, por ejemplo, tratar algo del corazón. Ah, muy bien, agarran la plantita, se la llevan a Suiza y en Suiza le sacan el agente activo de esa plantita y luego a partir de ahí producen un medicamento que lo venden en estos países con precio altísimo, ¿verdad? Eso es solo un ejemplo de lo que podría pasar. Por otro lado, ya el gobierno no puede pedirle a los inversionistas extranjeros lo que se llama contenido local, que es que uno le diga a una empresa extranjera, bueno, como vos querés exportar, no sé, jugo de naranja, le tenés que comprar las naranjas a 25 productores nacionales. Esto para fomentar, obviamente, el desarrollo, ¿verdad? Y el vínculo entre productores y exportadores. Bueno, ya el gobierno no puede hacer eso. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esas herramientas fueron utilizadas tanto como Europa, como por Estados Unidos, así como por los países emergentes en Asia y en otros lugares. Pero estos acuerdos lo que hacen es que ilegalizan esas herramientas de políticas. Entonces, en otras palabras, en cierta forma, si bien hay beneficios puntuales de corto plazo, estos acuerdos lo que hacen es que hipotecan el futuro, ¿okay? En términos de desarrollo inclusivo. Entonces, para cerrar, yo sé que, digamos, todo esto puede parecer a veces como demasiado, ¿verdad? Y tal vez abrumador, pero lo que quisiera decirles es que la verdad es que nada está escrito en piedra. Aunque estos acuerdos se hayan firmado, esos acuerdos también se pueden
ya sea deshacer o discutir, ¿verdad? Aunque los espacios sean pequeños, aunque hayan relaciones de poder, siempre hay un espacio en el que se puede colar algo, o sea, una pregunta, una crítica, una contrapropuesta, es decir, el cambio siempre es posible y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, los tratados de libre comercio, al contrario a lo que muchos gobiernos nos han dicho, no son la solución al desarrollo, son solo instrumentos, son solo políticas, y si se utilizan, digamos, de manera desigual, pues van a generar impactos desiguales. Y por otro lado también sería, digamos, importante de cara al futuro pensar en no solo siempre estar viendo, ¿no?, hacia qué ha hecho el norte o qué instrumentos propone el norte, los países desarrollados. Bueno, también es importante quizás ir pensando en sistematizar y aprender de experiencias de desarrollo de otros países, ¿no?, como los tigres asiáticos, como Brasil, como India, digamos, para poder ir viendo diferentes opciones, ¿no?, y antes de ya encaminarse hacia una visión de desarrollo nacional. Y bueno, finalmente, pues para cerrar, digamos, como empezamos, dado que la economía es política, pues siempre es importante seguir cuestionando, seguir proponiendo y seguir actuando. Así que, bueno, muchas gracias. Agradecemos a la máster Gloria Carrión, ¿verdad?, por su presentación. Ahora tendremos el comentario de su presentación a cargo de Arturo Grisby, quien es economista, director de Nitlapan y miembro del equipo de redactores de la revista Envío. Muchas gracias. Cuando Gloria está cerrando con esta presentación y está haciendo una valoración de los acuerdos de libre comercio tan crítica como la que ha hecho, uno no puede menos que conectar con lo que Trevor dijo anteriormente. La izquierda europea tiene propuestas para regular el sistema financiero y se ha avanzado en regular el sistema financiero. Tiene propuestas para responder a la crisis, propuestas alternativas, en lugar de por decirlo así, del ajuste fiscal drástico que están proponiendo, o mejor dicho, que están implementando los alemanes, propuestas concretas para expandir, por decirlo así, la intervención de la autoridad monetaria europea, comprar bonos, crear el bono europeo, facilitar, por decirlo así, una política monetaria expansiva que permita reactivar la economía europea, entre otras cosas. Pero dice Trevor, no tenemos propuestas para regular a las multinacionales. Y las multinacionales son las grandes ganadoras del acuerdo de libre comercio entre Europa y Centroamérica. Y son las grandes ganadoras del acuerdo de libre comercio entre Nicaragua, entre Centroamérica y Estados Unidos, lo que conocemos por CAFTA. Como dice Gloria, y en esto recuerdo lo que estaba diciendo Oscar sobre los medios de comunicación y el rol de los medios de comunicación en esto, hay una creencia muy difundida a nivel masivo. Cualquier acuerdo de libre comercio es bueno. Significa crecimiento. Y Nicaragua no solo tiene acuerdos de libre comercio con Europa y Estados Unidos. Tiene con Chile, tiene con México, bueno, hay una cantidad de acuerdo. Y entonces aquí viene la pregunta al concepto central que nos lanzaba Gloria. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene, por decirlo así, esa cantidad de acuerdos que hemos firmado en el espacio de políticas, en la capacidad que tenemos nosotros de hacer políticas de desarrollo? Nosotros, como dice Gloria, ya no podemos exigirle a las multinacionales europeas o norteamericanas que cuando hagan una inversión en el país se vinculen a los sectores productivos nacionales o que construyan esa articulación. Ya no se puede. Nosotros ya no podemos exigir en términos de qué tipo de contenido local debe llevar el producto
que fabrica esa empresa. Y eso viéndolo desde el punto de vista de inversiones. Me pregunto yo, ¿qué capacidad real ha tenido Nicaragua de hacer una política comercial consistente que armonice todas las negociaciones comerciales que hemos hecho? A como vienen los negociadores europeos que, como dice Gloria, ya tienen un piso y un techo. ¿Y hasta dónde van a llegar? Entonces creo yo que es un llamado pues, a una reflexión mucho más profunda sobre esto que en lo que nos hemos embarcado, en la creencia de que en la medida en que tengamos más acuerdos de libre comercio, en esa medida tenemos más posibilidades de captar inversión, de generar empleo. Y la verdad es que en parte esto, creo yo, refleja la desesperación de nuestros países, que estamos viviendo una transición demográfica, donde por ejemplo en Nicaragua se tiene que crear anualmente 130.000 empleos, porque son 130.000 jóvenes los que entran al mercado laboral. Entonces cualquier tipo de inversión es bienvenida, cualquier tipo de creación de empleo es bienvenida. Entonces estamos muy preocupados por el cortísimo plazo, que qué vamos a hacer con eso. Y como ustedes saben, la gran salida al problema de creación de empleo ha sido la migración de la población joven, sobre todo de la población educada, que ha ido a buscar empleo al norte. Entonces, en el fondo, pues creo yo que el mensaje que nos deja la ponencia que hace Gloria es precisamente es decir, hasta dónde el país, hasta dónde Centroamérica ha hecho concesiones muy importantes en su capacidad de formular y implementar su propia estrategia de desarrollo nacional, a cambio de concesiones de corto plazo, que como hemos visto en el caso de lo que es la apertura de mercados, son bien limitadas. Miren lo que sale tanto en el mercado de la carne como en el mercado de la leche o de los lácteos, dos exportaciones fundamentales en la economía de este país, es ridículo. Y a cambio de eso nosotros entregamos todo en términos de propiedad intelectual, en términos de derechos de los inversionistas. Entonces muchas veces pues esa identificación tan falsa entre acuerdos de libre comercio y progreso ha oscurecido el hecho de que estas negociaciones se han hecho en primer lugar, especialmente esta última, con muy poca transparencia, sin darle a conocer al público las consecuencias que tienen los resultados de estas negociaciones. Bueno, eso sería todo lo que yo tendría que decir. Muchas gracias. Ahora procedemos a un periodo de preguntas y respuestas. La verdad, lo de la crisis europea para mí tiene muchos oscurantismos. O sea, desde el mismo hecho que Goldman Sachs, el gran banco todopoderoso de Estados Unidos, maquillaba las cuentas de Grecia y hacía de que Grecia no violara el pacto de estabilidad, que supone que el déficit no debe sobrepasar el 3%. Entonces llama la atención que el vicepresidente de Goldman Sachs en ese momento era Mario Draghi, actual presidente del Banco Central. Entonces nadie ha ido preso en Wall Street, nadie fue preso en Europa. Entonces parece que la gente está muy blindada, ¿no? El primer plan de rescate de Grecia me llamó la atención que al final logró salir cuando Merkel presionó para que ese dinero que se iba a entregar a Grecia iba a pagar a todas las empresas armamentistas en Alemania. Si nosotros sabemos, Grecia durante muchos años estuvo comprando armas para supuestamente protegerse de Turquía. Entonces, y de ahí sale un submarino hecho en Alemania, cuesta 6 billones de euros. Entonces, y Grecia durante años estuvo comprando muchos submarinos.
O por otro lado, me parece que es un tema bastante ideológico el que hay para resolver el problema de Europa, porque me parece que en Europa están girando hacia las teorías de Hayek y hacia las teorías de Friedman, mientras en Estados Unidos se acercan un poco más a las teorías de Keynes, sí, se acerca más, o sea, están invirtiendo en gastos y todo eso, y podemos ver que Estados Unidos en los últimos 6 meses está creando empleo, la economía se está revitalizando. Entonces para mí es un problema netamente ideológico. Hay que recordar que en Alemania quienes están gobernando es la CDU en unión con la CSU. Entonces Wolfgang Schäuble tiene mucha influencia sobre Merkel. Entonces yo creo que ese es un punto muy ideológico. Entonces en España, por ejemplo, se está reduciendo inversión, se está reduciendo el gasto en inversión y desarrollo. Entonces, ¿de qué va a vivir España? O sea, ¿de qué va a crecer? O sea, porque un país únicamente puede crecer si produce, un país no se mantiene por turismo o por vender pepino. Entonces, y España, o sea, está bajando esa inversión, y si nosotros sabemos, España no se conoce ningún producto así mundialmente, así como BMW, Mercedes-Benz o las grandes marcas alemanas. Entonces, otro ejemplo para mí es el caso de Islandia, o sea, cómo ha logrado salir de la crisis, cómo está enjuiciando actualmente al presidente en Islandia. Entonces, y en Europa no se ve eso, y más bien se tapa en los medios de comunicación para que la gente no lo haga. Entonces, eso por el lado europeo. Y por el lado ¿cómo es que se llama? De los tratados de no libre comercio, yo me pregunto qué salimos ganando si Centroamérica produce leche, azúcar, carne, etcétera. O sea, ¿en qué podemos salir ganando nosotros ahí? Entonces yo creo que, Gloria te llama, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que Centroamérica tiene que mirar qué es lo que están haciendo otros países para salir adelante. Vietnam está haciendo eso. Cuando el gobierno de Vietnam sabe que un país está saliendo adelante, manda a un equipo de investigadores, o sea, para que vaya a averiguar, y una vez que averiguan todo lo que un país está haciendo para salir adelante, regresan a Vietnam y entonces comienza a implementar esas cosas o esas políticas que se están haciendo en otros países para salir adelante. Bueno, eso era mi única. Sí, agradecería a los siguientes participantes. Escuché algo así que me llamó la atención hace un tiempo que decía que con esta crisis, casualmente la de Wall Street y la de Europa, es que decía que el problema de los súper ricos, no hablamos de la gente rica, de los súper ricos se socializa, y los problemas económicos de la clase media y los pobres se privatizan. Los felicito por la ponencia, sobre todo un tema tan actual y tan importante, no solo para el conocimiento de esta hora, de este momento, de este día que se escogió para esta presentación, sino porque es algo que de cualquier manera salimos perjudicados todos. Indudablemente la economía mundial, a través del desarrollo de los mercados de capitales, se ha fortalecido, pero a la vez también ha creado un efecto dominó, que en cualquier momento, cualquier potencia que caiga puede afectar a la economía del mundo, ¿verdad? Trevor Evans. Trevor Evans, mucho gusto. Mi pregunta es, ¿considera usted que la crisis europea se lograría solucionar o se va a solucionar sin la intervención del Banco Central Europeo? Posiblemente hablando, o más específica, digamos, sin la creación de los eurobonos que vengan a fortalecer el sistema bancario y fortalecer a las economías, puesto que estas, aun con buenos números que tenían desde la Unión Europea, se vieron afectados, porque en este sentido el prestamista más cercano que tenían, o el que le iba a prestar, era el sector privado con altas tasas. Le damos la palabra al profesor Evans. Una pregunta, hiciste varios buenos comentarios. Es cierto que Goldman Sachs es quizás el mayor símbolo que todo lo que es mal en el sistema financiero capitalista. Y incluso anteayer salió en el New York Times un artículo escrito por
un ejecutivo de este banco, bueno, acaba de renunciar, criticando la manera en que en los últimos años se han robado a todo, que todos dentro del banco hablaban de nada más de cómo se podría sacar ganancias de sus clientes, los clientes para quien supuestamente estaban trabajando. Y tú mencionaste el caso de Grecia, es cierto que se ganaron plata vendiendo un servicio al gobierno conservador de esconder la deuda pública. Y entonces fueron todo muy bien mezclado en la construcción del problema. En lo que tiene que ver con Alemania, es cierto, al mismo tiempo que Alemania está demandando que Grecia y otros países sigan una política fiscal muy conservador, insisten que Grecia cumple con sus contratos para comprar los submarinos y los tanques. Y lo importante recordar, creo, es que cuando se hablan de los créditos que se dan ahorita a Grecia, en 2010 para 110 billones y el nuevo crédito para 130 billones, este plata no va a Grecia. Este plata va a los bancos de Alemania y Francia. Un pequeño parte va a Grecia. La mayor parte es para que Grecia pueda cancelar sus deudas para las exportaciones de Europa del Norte. En el caso de España es cierto que mientras las tasas de intereses se bajaron bastante al entrar en euro, se tomaron grandes préstamos desde los bancos de Francia y Alemania y lamentablemente en vez de invertir este dinero en nuevos sectores productivos, se fueron a una burbuja en la construcción de casas y hay cientos de miles de nuevas casas de lujo no ocupadas. En relación a la otra pregunta sobre los bonos, sí, yo creo que los bonos euro podrían jugar un papel muy importante en resolver la crisis. En primer lugar, una crisis muy aguda, y esto se puede resolver por una política del Banco Central Europeo. Intervenir, comprar los bonos. Los ingleses lo hacen, los norteamericanos lo hacen, los europeos también podrían despresionar la situación por una política de este tipo. Pero en el mediano plazo, bonos europeos, bonos euro, ofrecen la posibilidad de compartir los beneficios de tasas de intereses bajas a todos los países miembros. Esto sería una política de mediano plazo, pero también se necesita una política de inversión en la producción tecnificada, en la producción calificada, que pueden resolver los problemas de largo plazo de la producción en los países de Europa del Sur. Bien, agradecemos la respuesta del profesor Treboen Evans. Ahora Gloria quería hacer una aportación final. En realidad tampoco fue una pregunta, lo tuve más bien una reflexión, pero que me parece que es muy rescatable, ¿no? El ejemplo de Vietnam, porque efectivamente, es decir, es un país que quedó diezmado después de un conflicto tan profundo, ¿no? Pero que ha logrado resurgir, pero no solamente en el plano económico, sino que digamos, se están empezando a ver efectos sociales y demás de este crecimiento. Entonces, efectivamente hay otros centros de poder ahora en términos económicos, como son estos países emergentes, ¿verdad? Y si bien, digamos, tampoco ahí, digamos, tampoco deberíamos de estar como viendo a qué otra lección podemos sacar para copiar acá, sí pueden generar un debate necesario para que en realidad veamos adentro, ¿no? Adentro del país y establezcamos ahí las prioridades de desarrollo que tenemos y en todo caso, desde ese análisis más bien interno,
y en términos de la región en la que estamos podamos plantear nuevos horizontes, ¿no? y nuevas ideas. Bien, agradecemos a los expositores y a ustedes por su tiempo. Feliz noche. Eso fue.